Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. La noche de hoy, bueno, tengo invitado al pastor César Villalobos, pastor unicitario. Me imagino que el ser unicitario es de extracción pentecostal, y hoy vamos a debatir el tema de si es bíblico o no la oración de recibir a Cristo en el corazón que se pone a hacer a los nuevos creyentes que ingresan a estos tipos de movimientos neoevangélicos y neopentecostales. Vamos a explorar si en realidad Jesús y los apóstoles colocaban a los nuevos a realizar este tipo de oración. Y sin más largas, voy a darle un minuto de presentación al pastor César Villalobos para que se presente en persona y luego daremos inicio al debate. Adelante, César. Pues buenas noches a todos, bienvenidos sean todos y me da mucho gusto participar en estos foros, ya que hay muchos engaños en el aire de muchas partes. Entonces, vamos a aclarar temas en puntos bíblicos. Y yo le invito a todos los que nos escuchan, pues, que usen su Biblia católica o cualquier tipo de Biblia que tengan, electrónica en su celular. Úselo, vamos a usar mucho la Biblia hoy y vamos a querer invitarlos a ver qué es lo que a veces la gente piensa de esas cosas que parecen que son como un juego, aunque muchos pastores tristemente ¿Aló? César. usted decidirá si usted pueda notar si usted puede hacerlo, lo ha hecho o no lo va a poder hacer. Yo soy de Ticul, Yucatán, México. Soy pastor de una misión aquí en Ticul y enseñamos lo que dice la Biblia. Creemos que Jesús es el que salva nada más y creemos que Él enseña, o mejor dicho, conduce a la salvación nada más. Adelante, Rodrigo. Vale, César, muchísimas gracias. Entonces, el debate se hará de manera muy corta, sucinta, sencilla, porque no es un tema que dé para mucho tampoco, no es un tema muy largo. Quiero aprovechar para saludar a Claudia, a Iván Vargas, a Gabriel Muñoz, a Ever Santos Jiménez, que se encuentran conectados en este momento. Muchas gracias por estar en sintonía. A todos. Tengo que reconocer que César es el primer pastor, el primer, protestante, por así decirlo, neoprotestante, que se atreve a abordar este tema. Yo he llevado varios meses, incluso hablé con el pastor Mario Prado y quedamos en varias oportunidades de debatir este tema y al final no salía con nada. Pero el pastor César Villalobos le puso el pecho a las balas, lo cual valoro mucho. Y bueno, entonces la temática, la dinámica será 20 minutos de exposición y que por cada uno va a iniciar César para que todos ustedes conozcan esta doctrina, en qué consiste, y luego cada uno tendrá 15 minutos de refutación y ese será todo el debate. Y la despedida. En la despedida no trataremos sobre el tema, sino que ya cada uno podrá darse, digamos, una idea de lo que ellos creen, de lo que nosotros creemos, lo que enseña la Biblia y lo que enseña la historia al respecto. Saludos para Iván Vargas, Claudia, a Rigo Sebastián, a Celso Núñez y a geógrafo Gustavo Saavedra. Un abrazo hasta México, y a Celso un abrazo hasta Paraguay. Iván Vargas, saludos hasta Lima.
Entonces, no siendo más, aquí empezamos. Tenemos 20 minutos para que César pueda iniciar en el momento que lo desee. ¿Estás listo, César? Así es, así es. Adelante. Bueno, pues buenas noches, vamos a iniciar y vamos a darle gracias a Dios porque es una oportunidad para que todos puedan comprender que lo que pasa en la Biblia no es lo que a veces nosotros escuchamos por aquí y por allá. Entonces vamos a tratar el tema si es realmente bíblica la oración de los recién conversos para recibir a Cristo en el corazón. Pero primero le quiero decir a todos que tienen que tener, vamos a poner en orden las ideas. Los conversos ya han recibido a Jesucristo en su corazón. Lo vuelvo a decir, los conversos ya han recibido a Jesucristo en el corazón. De ser contrario, no habría conversión. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea que cuando nosotros éramos pecadores, comenzamos a obedecer de corazón a Dios, porque nos hablaron de la palabra de Dios. Entonces, para convertirnos, pues necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y libertados del pecado, cuando comenzamos a conocer a Dios y Dios nos liberta del pecado, Romanos 6, 18, nos volvemos a esclavizar por Jesucristo, pero Jesucristo ya no te conduce a pecado. Entonces los conversos no tienen que hacer una oración. Entonces, pero vamos a ir poco a poco para que podamos entender. ¿Por qué pasa esto? Porque nadie puede tener a dos señores. O obedecemos al pecado o obedecemos a Jesucristo. El pecado es del diablo y Jesucristo es Dios Todopoderoso. El diablo quiere ser como Dios, recuerde usted. Y el diablo quiere engañar o ha engañado desde el principio a Eva para que le pueda servir. Entonces uno no, o es pecador o es santo. Si es santo, no es pecador. Entonces, santo y pecador son contrarios. Si usted está pecando, dice en primera de Juan capítulo 3, versículo 8, usted es del diablo. Pero dice el versículo 9, los que han nacido de Dios ya no practican el pecado, ya no pecan. Entonces son dos bandos. En Lucas 6, 16, 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Lo repito, ningún siervo puede servir a dos señores. No se puede pecar y decir soy de Cristo. Imposible. Tal vez a los hombres puedan engañar, pero a Dios no se puede engañar. Bueno, entonces acá la palabra es, los conversos pueden recibir a Cristo. Tenemos que entender qué es convertir. Convertirse, dice el diccionario, es mudar, cambiar, transformar, trocar o transfigurar. Eso significa convertir. Pero en la Biblia también convertirse, hay palabras que se dice que es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento en el diccionario dice decidirse, retractarse, abjurar, rectificar, retroceder o rajarse. Eso dice que es arrepentirse. Entonces, arrepentirse y convertirse es prácticamente dejar el camino que estábamos llevando, camino a la perdición, y comenzar a caminar el camino que lleva hacia Dios. Hay muchos que están caminando el camino que llevan hacia Dios, pero en realidad están regresando, se arrepienten y se vuelven a convertir, pero convertir para muerte eterna. Entonces, estamos viendo el tema, si los convertidos es necesario decir una oración para ¿cómo se llama? Para poder ser salvos, para recibir a Cristo. Entonces, no estamos diciendo que no. Los que se convierten ya recibieron a Jesucristo. Entonces, eso dice en la Biblia de la conversión en Job 36:10. Estamos usando mucha Biblia hoy. Dice 36:10 hasta el 12. Dice, despierta. Además, el oído de ellos para corrección. Despierta además el oído de ellos para corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyere y les sirviere, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. O sea,
que la gente no entiende a veces y no se ha convertido a Cristo porque no tienen la sabiduría. Aún sin embargo va a morir la gente. Más sin embargo, el anuncio del evangelio está presente. Todos los días estamos predicando en las redes, en WhatsApp, en Facebook, en las calles, estamos predicando, anunciando el evangelio para que la gente pueda entender y pueda convertirse. Otro ejemplo tenemos en Mateo 13:15, dice: por el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, sino con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. O sea, el arrepentimiento o la conversión es para salvación. Entonces los que están convertidos no necesitan recibir a Cristo, ellos ya han recibido a Cristo, nada más les faltaba ser libertados. Por eso cada vez que se predica la palabra de Dios, un evangélico que le predica, póngale mucho cuidado, porque usted puede estar tirando su propia salvación a la basura. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Entonces, estamos viendo el ejemplo de convertir. Marcos 4:11 dice allá: para que viendo, vean, no perciban, oyendo, oigan y entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. Bueno, en fin. Entonces, dice en 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, primero es convertirse al Señor, el velo se les quitará. Entonces, todos los que ya se han convertidos ya han recibido a Jesús. Los que se convierten ya han recibido a Jesús, o mejor dicho, ya hubo una aceptación a Jesús. Ya hubo una aceptación a Jesús. En Hechos capítulo 9, versículo 33 dice así. Hechos 9, 33 al 35. Y hay ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea, no es que esas personas se convirtieron por el milagro, sino que Pedro ya estaba predicando, tenían la palabra en la puerta de su corazón, pero no habían decidido abrir su corazón a Jesús. Entonces, cuando vieron el milagro que hizo Pedro, entonces se convirtieron. Dice así en 1 Tesalonicenses 1:19, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios verdadero. Entonces, la oración de los conversos, o según los hermanos católicos, yo he escuchado que de ellos vienen muchas burlas. Con todo respeto les digo, con toda confianza, pienso que estamos en confianza, no es para hacer burla ni nada. Es simple y sencillamente como algo, lo ponen como que algo que no sirve. Mas, sin embargo, la Biblia dice así, en Romanos 10, del 8 al 11, dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pedro predicaba esa palabra. Dice 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, una cosa es confesar y otra cosa es repetir. Yo he escuchado y he visto también que unos pastores o personas que no están preparadas completamente o no se les ha revelado la palabra de Dios, como que hacen repetir a la gente, pero en realidad no, sino que confiesan con su boca que son culpables de creer en Cristo. Porque confesar no es lo mismo que repetir, lo vuelvo a decir. Confesar es declarar, expresar, revelar, manifestar, relatar, testimoniar, testificar, admitir, descubrir, desembuchar, contar, decir, reconocer. Eso es confesar. En cambio, repetir quiere decir reiterar, insistir, reincidir, volver y hacer duplicar. Entonces, esta confesión viene por, me muestra la hora nada más, por favor. Esta confesión viene porque los culpables podemos confesar. Cuando usted se va a confesar delante de un sacerdote es porque usted es culpable. Usted no va a repetir: le pegué a mi hijo, y la semana pasada le pegué a mi hijo, le pegué a mi hijo, todo. No, eso es repetir. Confesar es que tú eres culpable. Entonces, la confesión que está hablando Pablo aquí
es porque eres culpable de que Jesucristo sea tu Señor y le comienzas a obedecer. Eso es. El caso que estamos tratando, la confesión es para salvación, no confesión ante un sacerdote. Confesión de que Jesús es tu Señor. Teniendo en cuenta la revelación del Hijo de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Es el ejemplo de Pedro. Pedro estaba predicando, pero la gente todavía no la aceptaba. Tuvo que venir un milagro para que la gente pueda abrir su corazón y convertirse. Ahora, dice así, repetir no es lo mismo. Entonces, Mateo 16, 15, 16, le dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesucristo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es la confesión por medio de la revelación. No es por medio que te digan, repite esas palabras, no. Se tiene que nacer de una revelación que Dios te da para que tú puedas repetir esas palabras. Como el eunuco en Hechos 8:37, cuando el eunuco estaba yendo por el camino y subió Felipe, y le preguntó el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que Dios sea bautizado? En 8:37 de Hechos dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo, confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que necesitan creer las gentes para que puedan ser bautizados. Entonces, esa confesión viene por la revelación a través de la palabra de Dios. Entonces, regresando en Romanos 8:13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán sin que no fueran enviados? Si no fueran enviados. Entonces, lo importante aquí es ser enviado para predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted escuche la predicación y entonces entienda que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se le revele. Y cuando se le revele, usted decide si Jesús es tu Señor y si en verdad Dios está viendo que lo que dice tu corazón es lo que dice tu boca, eres verdadero. Pero si solo lo que dice tu boca dice otra cosa tu corazón, eres falso. Entonces no podemos nosotros enseñar a nosotros solo decir, repite esas palabras, repite esto para que seas salvo. No. Porque repetir no es lo mismo que confesar. Entonces, tiene que ser, esto se le llama el cántico nuevo, se le llama. Dice en Salmos 42:3, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza para mi Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, después de la desesperación, después de que veas que Dios te viene a rescatar, después de que sepas que tú eres pecador y que la paga del pecado es el infierno porque no hay purgatorio, entiendes que cuando Dios te salva, nace de tu corazón un cántico nuevo. Confieso que Jesús es mi Señor. Eso viene por confesión, no es repetición. Por eso yo digo, ese tema es algo tan simple para de explicar, pero es bueno una enseñanza acerca de eso. Salmo 98:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo ha hecho maravillas. O sea, ¿cuál fue la maravilla que hizo en mi Dios? Salvarme, libertarme de las garras del pecado, libertarme de las garras de la idolatría, libertarme de las garras de la hechicería, libertarme de todo eso, de los pecados. Cuando me libertó, entonces puse en mí cántico nuevo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es una confesión. Eso es algo que no se puede cambiar. Si se repite, si yo repitiera, oye, repite, el Señor te acepto a ti como único mi Señor y Salvador. O sea, eso es repetición. Es como el rosario. El rosario es una repetición. Están repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Y qué efecto tiene? Nada. No tiene efecto. Es más, ni es mandamiento. Pero el mandamiento de Dios, cantar a Jehová cántico nuevo. ¿Y quién lo hace? Los que en realidad creen en Jesucristo. Los que en realidad creen en Jesucristo. Ahora, hay repeticiones buenas, hay repeticiones vanas. Jesucristo nos dijo, no hagas vanas repeticiones, pensando que la palabrería va a agradar a Dios. No, hay repeticiones buenas. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y repetirás eso a tus hijos. Y cuando estés en la cama, cuando estés comiendo y en el trabajo, la vas a repetir. ¿Para qué? Para que no se te olvide que Jesucristo es un Dios. Ahora, Jesucristo repitió las mismas palabras, sí, pero no fueron vanas. Señor, si quieres, haz paz de mí esta copa. ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros que a pesar de todos los problemas, a que estamos en peligro de muerte, Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestro ayudador. Es para aprender. Pero usted hace repeticiones vanas, como acepta al Señor Jesús con todo el corazón. Señor, entra en mi corazón. Bueno, puede ser una ayuda para alguien que no sabe cómo expresarse, pero siente en su corazón que necesita de Cristo. Pero yo no le puedo decir, es salvo. No. Yo le digo, acepta a Jesús en tu corazón y que Jesucristo te ponga en tu boca un día un cántico nuevo. Y eso va a ser cuando Jesucristo entre en tu corazón. Porque una cosa es abrirle la puerta a Cristo y otra cosa es dejarlo entrar. ¿Entiendes? ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y a cuántos lo está llamando? A todos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El que oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré en él y cenaré con él, él conmigo. Una sana convivencia, una relación íntima. Entonces, ¿qué confesión voy a hacer cuando yo tenga a Jesucristo en mi corazón? ¿Voy a hacer una confesión falsa? No. Es como cuando tú estás enamorado. ¿Cuántas canciones les has inventado a tu pareja por amor? Exageradamente muchas. Esa es la confesión por amor. Esa es la confesión por amor. Pero, imagínate que usted le diga a usted un novio y le diga, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres. O sea, eso no es nada. Eso no es nada. Pero una confesión es porque uno es culpable de haber recibido a Cristo en su corazón. Simple y sencillamente. Si nosotros evitamos no escuchar la predicación del evangelio, usted nunca va a conocer que Jesucristo es Dios. Usted nunca va a conocer al Padre. Recuerda que dijo Jesucristo, si me conocieras a mí, conocerías a mi Padre. Entonces, si nosotros obligamos a la gente a repetir, no van a ser salvos. Pero si tú obligas también a los católicos a repetir el rosario, menos. Entonces, ¿quién te salva? Jesucristo. Por hacer repeticiones te vas a salvar, no. Entonces, dejen de hacer el rosario. Adelante, ya estuvo. A 2 minutos falta. Ok. Está en reversa. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si yo me pongo a repetir o a enseñar a repetir, no voy a ir a ningún lado. Mi trabajo como pastor es que la gente conozca a Cristo, es que la gente reciba a Cristo, reciba el Espíritu Santo y se salve. Yo como instrumento, mi deber es que la gente, lo vuelvo a repetir, conozca a Cristo y ya la gente decide aceptar a Cristo o no. Simple y sencillamente. Pero si yo me pongo a decirle, repite, Jesucristo es mi Señor. Repite, Jesucristo, yo haré lo que tú quieras. Dice Jesucristo, pero a Jesucristo está diciendo, imagínate, lo vuelvo a decir, cada vez que hace en la misa yo confieso ante Dios, Señor, que la iglesia, que es la confesión de fe católica. Es una repetición lo que hacen en la católica. No es una confesión de fe. Porque si analizamos la confesión de fe católica, en realidad es una repetición que te enseñan a hacer. De hecho, es un requisito para que tú puedas pasar el examen para que hagas tu primera comunión, uno de los requisitos. Entonces, eso no es una confesión, es una repetición. En cambio, cuando Jesús entra en tu corazón, cuando Jesús realmente conoce a Jesús por medio del Evangelio, tú puedes hacer un cántico nuevo de adoración a Dios. ¿Y cuál es? Cuando Jesucristo te salva. Cuando Dios sacó a Egipto, en el capítulo 14 de Éxodo, en el capítulo 15, después que derrotó Dios a los egipcios, dice, María sacó el pandero y empezaron a alabar a Jesús. Solo se puede alabar a Jesús cuando eres libertado.
Cuando confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y que nace un cántico nuevo. Si usted repite el rosario, repite la confesión de fe, repítalo, pero eso no es confesión, es repetición. Adelante, ya con eso me quedo. Adelante, escuchamos tu postura. Listo, César, muchísimas gracias. Entonces, voy a dar inicio a mi turno en este momento. Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando de dónde sale esta oración o este rezo de recibir a Cristo en el corazón. Esto resulta que en Estados Unidos había tantas personas, bueno, tantos movimientos, tantas sectas protestantes que les predicaban el uno y el otro a las mismas personas. ¿Y qué es lo que enseñaba la Biblia realmente? Y ahora lo vamos a ver. La Biblia enseñaba que los que recién se convertían y que reconocían a Cristo, ¿sí?, como Salvador, no hacían una oración para recibir la salvación y para ser salvos siempre salvos, no. Lo que hacían era bautizarse para salvación, no hacían una oración. Entonces me podrían preguntar, ¿de dónde nace esta oración de recibir a Cristo en el corazón? Precisamente como en Estados Unidos había tantos movimientos y a veces la gente se convertía de un movimiento protestante a otro, la Biblia exigía que se tenían que bautizar. Entonces le predicaban a la persona, venga, conviértase en adventista, venga, conviértase en pentecostal. La gente decía, bueno, sí, pero entonces usted para convertirse y recibir a Cristo tiene que bautizarse. ¿Y qué decían ellos? No, ¿cómo así? Usted me acaba de hablar y lo acabo de conocer. ¿Cómo me voy a bautizar? Yo ya me bauticé en otra iglesia protestante. La gente decía, no, pero es que tiene que bautizar en nuestro movimiento. Y resulta que entonces surge, pues ante esa problemática, pues las prédicas y las campañas evangelísticas fracasaban. Entonces aparece en escena un señor llamado, ya les digo el nombre, se llama William R. Bright, ¿ok? Bueno, se llama William, no me acuerdo el nombre. Resulta que él en su juventud fue gnóstico, ¿ok? Y en su juventud, pues él andaba en esos caminos, aprendió muchas cosas, sobre todo de un señor llamado Quimby, ¿ok? Que era un gnóstico famoso y que hablaba de las 4 leyes de confesión positiva. Tiempo después, este señor, William R., se convierte, o bueno, se vuelve pastor y cambia su nombre por el de Bill Bright, dinero brillante, ¿sí? Y él tomó las doctrinas del gnosticismo, ¿sí?, donde aprendió lo que es la confesión positiva creada por Phineas Parkhurst Quimby. Entre 1802 y 1866 vivió este Quimby. Quimby extendió entre sus seguidores la idea de que a la persona le era posible modificar su realidad con el poder de la afirmación positiva, la cual da acceso a la fórmula de fe y a las leyes espirituales. Y es así como las confesiones positivas activan el lado positivo de la fuerza. Los 4 pasos de Quimby, en los que Quimby centraliza su doctrina son: dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo, ¿ya? Ahora, si vamos a mirar un poco lo que es las 4 leyes espirituales sobre las cuales gira esta confesión, entonces, ustedes escucharon más o menos lo que nos dijo el pastor. Son básicamente estas 4. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Segunda, el hombre es pecador y está separado de Dios, por eso no puede conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que tiene para tu vida. ¿Ok? Tercera,
Jesucristo es la única provisión para el pecador. Solo a través de él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. Todo eso lo escucharon en boca del pastor, narrado de otra forma, pero son los 4 puntos centrales que siempre se manejan. Y el cuarto y último es que debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador para conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas, y luego salir a predicarlo, a contárselo al mundo. Entonces, volviendo a lo que enseñaba Quimby, es dilo, o sea, confiésalo, hazlo, recíbelo, ¿sí? Y cuéntalo. Según esta creencia, la fe en este procedimiento es una fuerza tan poderosa que empuja y obliga a Dios a otorgar sin dejarle salida, y es como si los deseos solicitados, principalmente los bienes materiales y sanidades, se cristalizaran en una increíble realidad para quien invocó esos 4 pasos. Ustedes vieron que el pastor habló de invocar, precisamente esta es la ley de la invocación de Quimby. ¿Ok? Ahora, Bill Bright sabía que el bautismo inmediato era una práctica bíblica que solo se practicaba en la Iglesia Católica, e intentó imitarla, pero sus seguidores se negaban a dejarse bautizar inmediatamente después de convertirse, por lo cual retomó las 4 leyes espirituales del maestro gnóstico Quimby y las cristalizó para atraer gente a los cultos protestantes sin necesidad de tener que bautizarlos de manera inmediata, ¿ok? Como lo manda la Biblia. Por medio de estos tratados y estas oraciones, hay unos libritos que ellos utilizan para conquistar a la gente, estas oraciones de confesión positiva, él creía que podía obligar a Dios a obedecernos para salvar el alma de la persona que repitiera este conjuro sin necesidad de bautizarlo. Ahora, vamos a mirar lo que enseña la Biblia al respecto. Si ustedes se ponen a observar, él no dio ninguna cita porque no existe en la Biblia donde Jesús y los apóstoles pusieran a los nuevos creyentes a hacer la oración de repetir a Cristo en el corazón. No aparece. ¿Qué es lo que realmente aparece en la Biblia? Vamos a mirarlo en Hechos 2, 39 y 40. Permítanme, vamos a mirar Hechos 2, 39 y 40. Bueno, estaban en el día de Pentecostés, ¿sí? Dice, estaba Pedro predicando a Jesucristo, el Espíritu Santo, la conversión. ¿Qué les dice Pedro? Versículo 38. Pedro les contestó: convertíos y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue el día de Pentecostés. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Ojo, con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Y dice el verso 41, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se unieron unas 3,000 personas. Por ningún lado ustedes ven que en este momento Pedro les dijo, bueno, para salvarse, ahora ustedes van a repetir o van a hacer una oración recibiendo a Cristo en el corazón. ¿Qué es lo que le dice a ellos? Convertidos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. No dice, hagan esta oración, hagan esta repetición. ¿Qué es lo que manda Pedro? Bautizarse. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a unos gentiles a la casa de Cornelio, ¿sí? Un centurión romano. Y vamos a ir, bueno, eso es largo, del 28 al 40, del 24 al 48, pero vamos a retomar lo que son digamos, las últimas citas. Vamos desde el 44. O sea, Pedro les estaba explicando la palabra, les estaba explicando sobre Jesucristo, cuál era su propósito,
Dice en el 44, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el bautismo que han recibido, a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase ahí algunos días. Entonces vemos lo que sucede. Pedro les estaba predicando y en medio de la predicación cae el Espíritu Santo sobre estos gentiles. ¿Y qué es lo que dice? Pues que los que estaban con Pedro, que eran judíos, se sorprendieron, o bueno, eran cristianos circuncisos, o sea, venían del judaísmo, se sorprendieron. ¿Y qué pasó? Él les dice, ¿acaso alguno puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo? O sea, él no dice, bueno, ya ahora recibieron el Espíritu Santo y ya que lo recibieron aprovechemos para que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Repitan después de mí o hagan una oración reconociendo que son pecadores y que necesitan de Jesucristo. Señor, yo reconozco que soy pecador y te recibo como mi Señor y Salvador para que me hagas salvo, siempre salvo. No, eso no sucedió. Los mandó fue bautizar. Ahora vamos a ir a lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 15. Dice así. Vamos desde el 14. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. O sea, estaba escuchando la predicación. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo, o sea, la predicación de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si os juzgáis que soy fiel del Señor, venid y quedaos en mi casa, y los obligó a ir. O sea, ¿qué fue lo que ella hizo? Bautizarse inmediatamente. La característica de estos movimientos neopentecostales es que ellos no bautizan inmediatamente. Ellos, en vez del bautismo, ponen a hacer esta repetición o esta oración para recibir a Cristo en el corazón, y después de un mes, 3 meses, después de que hacen un paseo al río o a la piscina, en general, entonces es que hacen jornadas de bautismos. O por lo menos un retiro o un encuentro, como lo llaman ellos. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra? Que todos se bautizaban inmediatamente después de que creían. Vamos entonces ahora al mismo capítulo 16, pero vamos a ir al versículo 33. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Desde el 32. Bueno, vamos a ir desde el 31 para ver, desde el 30 vamos a ir, para ver el contexto. Estaban Pablo y Silas en la cárcel, tembló, se abrió la cárcel, el carcelero se asustó, pensó que se habían volado, se iba a suicidar, él los detiene, Pablo y Silas lo detienen, le dicen, estamos aquí, y entonces el carcelero abre los ojos, y dice, les sacó afuera, versículo 30, y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Vamos a ver cómo se tiene fe. ¿Ok? Dice, en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Ojo, dice, en aquella misma hora de la noche el carcelero tomó consigo, le lavó las heridas e inmediatamente, ¿qué? Recibió el bautismo, ¿sí? Él y todos los suyos. Así fue como él recibió a Cristo para salvación, él y toda su casa. Por eso les dijeron, ten fe en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu casa. Ahora, vamos a mirar lo que dice Hechos 18, versículo 8. ¿Ok?
Dice así: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. Ustedes ven que por ningún lado dice creyeron e hicieron la oración para recibir a Cristo en el corazón. Creyeron y recibieron el bautismo. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente. O sea, mira. Mire. Desde el 14. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así que nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. O sea, la práctica era bautizar a toda la familia, a todos los de su casa. Inmediatamente el jefe de la casa creía. No se ponían a hacer este tipo de oraciones creadas por Bill Bright. Ahora, por otro lado, vamos a empezar a contestar algunos asuntos aquí que es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante, que dice, entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos o predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó en los muertos, serás salvo. ¿A qué se está refiriendo aquí de confesar con la boca? Confesar con la boca era predicar el evangelio. Eso es lo que se refiere. ¿Ok? Ahora, por otro lado, tenemos que él dice que confesar es creer en Cristo y repetir es declararse culpable. Sin embargo, él mismo reconoce que Jesucristo repitió en el Monte de los Olivos, o sea que él se estaba declarando culpable. Pero antes de abordar ese texto, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 7, donde habla de las vanas repeticiones en la Reina Valera 1960. ¿Por qué hablo de la Reina Valera 1960? Bueno, porque originalmente en las Reinas Valeras, ¿sí?, antiguas, esa palabra de vanas, son dos palabras, vanas repeticiones, no existe. Originalmente solo hay una, y que traduce en palabras prolijas o oraciones prolijas. Voy a leerlo acá en la Reina Valera 1909. Sí, dice así, capítulo 6, versículo 7. Y orando, no seáis prolijos. ¿Prolijos qué es? Hacer oraciones largas, pura cháchara, oraciones de 3 horas, de 2 horas, no. Dice así: y orando no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería o por su palabrería serán oídos. ¿Por qué le cambiaron eso en 1960? Pues obviamente para poder atacar a la Iglesia Católica, pero ni en el griego original aparece vanas repeticiones. Esta es la Biblia Reina Valera 1909. Esto fue una alteración para poder atacar a la Iglesia de Cristo y engañar a la gente con este versículo. Pero además, entonces, vamos a aprovechar el minuto 40 que me queda para leerles, por ejemplo, Jesucristo en la cruz repitió el Salmo 22. ¿Qué es lo que nos dice este Salmo? Salmo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí, de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche no hay silencio para mí. Resulta que entonces Jesús estaba declarando culpable por haber hecho esta repetición, por haber repetido un salmo. De hecho, los salmos son repeticiones que hacen los judíos. Ahora, tenemos también Apocalipsis 4:8. Vamos a ver si en el cielo están los culpables o cómo es la cosa. Dice así: los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas y están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, todos los ojos alrededor y por dentro.
y repiten sin descanso, día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. ¿Qué es lo que repiten? ¿Qué es lo que repiten? Santo, santo, santo. Lo repiten día y noche. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues los cuatro vivientes que están en el cielo también son culpables. Ahora, volvamos a la cita que nos refirió en este momento nuestro hermano pastor. No, la voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo en este momento. Vale, entonces, en este preciso instante, perdón, aquí pongo la pantalla nuevamente. Entonces, vamos a empezar con los 15 minutos de refutación por parte de César. Aquí están sus 15 minutos. César, ¿estás listo? Adelante, adelante, ¿me escuchas? Sí. Amén. Listo. Adelante. Ok, bueno, pues continuamos. Un saludo allá para que todos los que son católicos vayan escuchando. Y bueno, como es un canal de refutación, vamos a mostrar las mentiras que usa Rodrigo Calvo en su parte de lo que está diciendo en su exposición. Primero, él leyó algo que no es bíblico. Leyó algo que no es bíblico. Está bien, o sea, usó una historia, no sé si inventada o no sé. Pero todo lo que yo dije anteriormente lo saqué de la Biblia. Ok. Solo existen dos bandos, dice en Mateo 12:30, dice, el que no está conmigo está en mi contra. Entonces uno puede saber si está con Dios o no está con Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y la confesión positiva que habló Rodrigo, pues no es bíblico. Yo hablé de Biblia a todos los que están aquí. Okay. Jesús y sus apóstoles no aparecen en la Biblia y yo no mencioné que ellos repetían. Él dijo que como si yo hubiera enseñado que tienen que repetir. Por eso digo que es una mentira, porque yo no dije eso. Más sin embargo, la mentira católica de Rodrigo es que yo dije que es un cántico nuevo, pero es por haber escuchado la predicación y después vino el arrepentimiento. Ok, si vamos en Hechos capítulo 2, vemos a Pedro predicando un evangelio a la gente que estaba ahí. Y empieza a predicar el apóstol Pablo, tomando lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar y cuando llega al versículo 38, le dice, 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que es este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Estamos perdidos, necesitamos una salvación, eso es lo que quiere Dios. Y entonces los bautizaron en el nombre de Jesucristo, pero dije, arrepiente y bautiza, deje ese camino de que es ir en contra de Cristo, vuelvan al camino de Cristo. Y los bautizó en el nombre de Jesús. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa. Entonces Rodrigo está diciendo que la promesa es el bautismo en agua. Pero no, en Joel 2:28 dice, Jesucristo, que es mi Dios, dice que la promesa es el Espíritu Santo. Ok, seguimos. Nuevamente en Hechos 10, en el bautismo de los gentiles, Hechos capítulo 10, antes de que reciban el Espíritu Santo, esas personas, primero vino una predicación, primero se predica el Evangelio. Eso tampoco lo dijo Rodrigo Calvo porque quiere exponer otra cosa, pero yo lo que le dije, que viene la revelación a través de la predicación de la palabra de Dios. Dice así, 42, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él
es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos oían el discurso. Sobre todo los que oían del discurso y los fieles de la circuncisión, dice, quedaron atónitos porque comenzaron a alabar a Dios. Les nació un cántico nuevo. Pero eso viene por la revelación del Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Allá no dice repitan, ¿no? No dice repitan. Se les predicó la palabra de Dios. No es una repetición como la confesión católica, que dicen que es confesión, pero es repetición. O como el rosario, que es repetición vana. Pero en fin, no estamos hablando de eso. Otra mentira de mi amigo Rodrigo Calvo en Hechos 16. Dice así, fíjese. Entonces, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella sabía, como Hechos capítulo 10, recuerde, cuando empieza Hechos capítulo 10, dice que Cornelio no era cualquier persona, ella conocía, era temeroso de Dios. Ok, entonces estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella, se convirtió. Entonces ella fue bautizada. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No se puede bautizar a alguien que dice que hoy conoció a Dios. No se puede bautizar a una persona. Si usted mira Hechos capítulo 2, los que estaban ahí estaban adorando a Dios desde el día de la Pascua hasta el Pentecostés, haciendo un viaje de meses para llegar a ese lugar, de otros pueblos, de otras naciones, porque ya hablaron lenguas en otras lenguas de otras naciones. Vinieron a adorar y el día de Pentecostés pasó esto. Ellos no eran ignorantes de la palabra de Dios, ¿no? No como los niños que se bautizan, que son ignorantes totalmente, ni de limpiar sus mocos, pero los bautizan. No, aquí eran gente conocedora y entendedora de la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, Cornelio era temeroso de Dios, conocedor de Dios. Hacía muchas limosnas y dice en la historia que construyó un templo. Aquí Tiatira, mujer llamada Lidia, adoraba a Dios, pero no había escuchado el evangelio. Entonces Dios le abrió el corazón para que entendiera. No hay bautismo rápidamente, eso es falso. El que usted le diga a sus hijos, vamos a bautizar a mi bebé, es falso ese bautismo. Tiene que ser por medio de la revelación de la palabra de Dios. Otra mentira, Hechos 16:31. 16:31. Bueno, ¿qué digo acá? Creo que lo apunté mal. Fíjate la mentira de Rodrigo Calvo. Ellos dijeron, crea al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero luego pasa el 33. No leyó el 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, antes de un bautismo, antes siempre viene la predicación. Siempre va a venir la predicación del evangelio. El que crea ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que crea y fuere bautizado será salvo. Porque el que crea va a confesar, Jesucristo es mi Señor. Yo creo que Jesucristo es mi Señor, como confesó el eunuco, lo dije hace rato. Hechos 18:8. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. No al instante, no. No solo un día fue Pablo allá. Usted puede leer las dos cartas. Fíjese cuánto tiempo pasó entre las dos cartas y desde cuánto tiempo estaba Pablo en Corintios. Eso no pasó en un día, en un rato, en media hora. No. No deje engañarse de que usted cree la palabra de Dios y enseguida se bautiza. No. Mentira del diablo, no. Otra mentira de los corintios, pues ya lo dije. Yo no dije repetir es confesar, no. Repetir es una cosa y confesar es otra cosa. Apocalipsis capítulo 4:8, los ángeles repetían, los cuatro seres vivientes, repetían santo, 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 pero no lo estaban repitiendo porque para eso mejor les compran una grabadora, un MP3 y que lo repitan, ¿no? Ellos lo hacían porque aman a Dios. Ellos dicen verdades. Entonces, repetir no es lo mismo que confesar. No es lo mismo que confesar. Entonces, si usted no puede confesar que Jesús es su Señor, no porque lo diga yo, no. Que eso quiere decir que usted no se le ha revelado la verdad del Evangelio, que no se le ha sido alumbrado a sus ojos, como dice, permíteme,
No ha venido la revelación del evangelio a sus ojos y todavía sigue en oscuridad si todavía no ha sido revelado. Permíteme, acá dice, 2 Corintios 4, 3 al 4, si nuestro evangelio está aún encubierto, si usted no ha podido confesar que Jesús es su Señor y no ha podido ser fiel, entre los que se pierden, está encubierto, es que usted está dentro de los que se pierden. 4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al estar todos los días en misa, todos los domingos en misa, pues no puedes, ni siquiera los curas te pueden decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes confesar que Jesús es el Señor? Vamos a leer el evangelio. No, no nos dice, no existe eso. No hay. ¿Por qué? Porque la católica es un sistema hecho para que se pierda la gente, para que se pierdan las almas. Más sin embargo, si usted lee la Biblia, la misma Biblia católica, vas a conocer a Jesucristo y entonces cuando conozcas a Jesucristo vas a entonces a confesar que Jesús es tu Señor. Y cuando Jesús sea tu Señor, eso quiere decir que tú ya no te vas a estar gobernando a ti mismo, sino tienes un gobernador que es Jesucristo. Entonces vas a tirar toda la idolatría, vas a tirar toda la hechicería, vas a tirar todas esas cosas. Se convirtieron, dice en Corintios, de los ídolos a la luz admirable de Cristo. Eso es confesar que eres culpable de que Jesús sea tu Señor. No repetir, no. No se deje engañar. Cuando se bautiza a las gentes, no se bautiza por bautizar, no. Se tiene que predicar el evangelio. El que crea se bautiza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de aquí se quiere bautizar en el nombre de Jesús? Nadie. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. Por eso. Y como no creen en Jesús, es porque no conocen a Jesús. Si les predicaran el evangelio cada vez que van a misa, les explican el evangelio, mucha gente ya hubiera salido de la católica. ¿Pero por qué no lo hace? Porque prefieren darles la repetición del rosario o darles la repetición de la confesión de fe, que eso sí es una repetición, que no es una confesión. Y aunque fuera una confesión, no tiene validez. ¿Por qué? Porque es una repetición vana, o son muchos detallitos falsos, pero son detalles falsos que tiene por un rosario. Es lo mismo. Entonces, pero si te revela Jesucristo, que Él es Dios, y conoces ¿y cómo vas a conocer entonces que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo lo vas a conocer? Simple y sencillamente cuando conozcas el nombre del Padre. Si tú sabes quién es el Padre, es que conoces a Jesús. Pero si tú no conoces quién es el Padre, entonces no puedes conocer a Jesús. Muchos dicen, es que yo estoy bautizado, claro, porque el bautismo infantil, como dice, que hay que bautizarlos afuera y así en bola. Pero no es así. Todos los que se bautizan tienen que oír el evangelio de salvación. Todos. Bueno, los que se quieran salvar. Yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. No estoy usando ningún libro. Solo estoy usando la palabra de Dios. Entonces, si usted no se la ha revelado, o Rodrigo Calvo dice que era evangélico, yo soy ex católico, ¿cómo es posible que siendo él evangélico, o sea, venga a decir, bueno, tal vez cayó en una secta, ¿no? Pero los que son de Dios no son de pecado. Y si eres de pecado, no eres de Dios. Simple y sencillamente. Gracias a Dios, la misma escritura católica, gracias, ok, 2 minutos. La misma escritura te da a ti salvación. Pero si tú estás rezando el rosario, repitiendo el rosario porque lo repites, no lo confiesas. Y aunque confieses y creyendo que totalmente el rosario es verdadero, cuando digas Santa María, Madre de Dios, es falso. Ruega por nosotros, es falso, porque los muertos no pueden rogar. Es falso. Entonces, dice, una sola iglesia santa, católica, apostólica y romana. No es cierto. La iglesia se llama iglesia, no tiene otro nombre. No es cierto. Aunque lo confieses, aunque lo creas, simple y sencillamente, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como dice Sandra Bases. Gloria a Dios.
la iglesia, que es el cuerpo de Cristo que hace la voluntad de la cabeza. Si usted está haciendo rosarios, repitiendo rosarios, eso no es voluntad de Cristo. Por lo tanto, usted no pertenece a la iglesia. Si usted está viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, entonces usted pertenece a la iglesia. No, el tema, estamos hablando de las repeticiones vanas y de la confesión. Estamos hablando. No es el tema rosario, estamos hablando y tenemos que poner el ejemplo para poder comparar, porque luego ya no entienden nada los católicos, a pesar que se les diga. Yo tengo acá casi una casi media hora hablando, ya va a terminar 35 minutos. Pero lo principal es que usted entienda que Jesucristo es Dios. Si usted quiere seguir donde está, puede seguir. El golpe es para usted. Pero yo vine a decirle hoy que si usted no puede confesar que Jesús es su Señor, es por algo, porque no ha resplandecido el evangelio de Jesucristo. Así que me faltan 20 segundos. Yo le invito a todos que te preocupes. Si no te ha resplandecido, no te ha amanecido, es porque no te están predicando el evangelio de salvación que viene, que está en la palabra de Dios, no en el catecismo, la palabra de Dios. Adelante, Rodrigo. Bueno, entonces ahora vienen mis 15 minutos. Perdón. Bueno, vamos a empezar en este momento. Bueno, como ustedes vieron, él se centró que en el rosario, en la misa. El tema no era el rosario ni la misa, y habló mucho de las vanas repeticiones. Por eso yo leí lo que dice la Reina Valera 1909 en el versículo 7. Está aquí al final de la página, si ustedes lo pueden verificar. Dice: y cuando oréis, está aquí debajo de mi dedo, y cuando oréis, no seáis prolijos. ¿Ok? No seáis prolijos, como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. Prolijos era una sola palabra, y el pastor el pastor no. Los que alteraron la Reina Valera 1960 le pusieron dos palabras, vanas repeticiones. Como ya habíamos dicho, esto de prolijos se refiere a pura charlatanería, hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque ahí dice Jesús más adelante, porque el Señor ya sabe lo que ustedes necesitan. Por eso habla de no hacer este tipo de oraciones largas. Parece que el pastor tiene problemas de conexión. Bueno, en fin. Ahora, él dice que confesar a Jesucristo invocar a Jesucristo significa confesarlo, hacer esta oración de recibir a Cristo en el corazón. Vamos a refutarlo yendo a Hechos 22, Hechos capítulo 22. O sea, él dice que eso es confesar, que no es bautizar, ¿sí? Vamos a ver lo que enseña la Biblia. Parece que el pastor se fue. Qué lástima, ¿no? Ahí regresó. Bueno, muy bien, lo voy a agregar. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, el pastor dijo que invocar el nombre de Cristo era confesar. Vamos a ver si eso es cierto, que si no se bautizaban inmediatamente, sino que invocaban. Vamos a Hechos 22, capítulo 16. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice: ¿y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre, se lo repito. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que la invocación se hacía a través del bautismo. Ahora, todas las citas que yo leí, que no les voy a repetir, que si ustedes quieren, pueden mirar otra vez el video cuando termine el debate, la exposición, todas de los Hechos y una de 1 Corintios hablan del bautismo inmediato. Por otro lado, él dice que los bebés no se podían bautizar, pero si nosotros miramos las mismas citas
de Hechos capítulo 2, la del carcelero, todas se bautizaron con su familia, no se bautizaron solos, no es un bautismo individual. Él dice que yo no dije que predicaron, claro que yo dije que predicaron, ¿sí? Pero predicar no es enseñar, por eso se llama predicción, predicare. Ahora vamos a mirar lo que dice la Biblia en Hechos 2, 39, 40, a ver si el bautismo era individual. Dice, pues la promesa, sí, la promesa es el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que dijo Pedro? Que que el Espíritu Santo se recibía por medio del bautismo. Por eso en Hechos capítulo 10, cuando Pedro ve que los gentiles reciben primero el Espíritu Santo, les ordena que sean bautizados inmediatamente, porque no pueden ir separados. Y aquí lo vamos a confirmar, Hechos 2:39. Dice Pedro, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, ustedes y sus hijos, y para todos los que están lejos, o sea, los que no estaban ahí. En ese momento están ellos y sus hijos, los que están lejos, y para cuantos llame Dios, el Señor Dios nuestro, o sea, para los que vengan en el futuro. O sea que también, para usted y sus hijos. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, salvados de esta generación perversa. Ojo, y él dice que los creyentes no se bautizaban inmediatamente. Dice, los que acogieron la palabra, en su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Y él dice, no, es que los que ya estaban ahí el día de Pentecostés ya eran creyentes en el judaísmo, no creían en Cristo. Esa es la diferencia, eran judíos, no creían en Cristo. Lo que empezaron a creer fue en Cristo. Ahí está la diferencia. Y se bautizaron inmediatamente. Ahora vamos al texto, otra vez, de Hechos 16, del carcelero. 16, capítulo, versículo 33, perdón. Entonces, ojo, voy a repetirles porque él dice que el bautismo no se puede dar inmediatamente a un carcelero que era pagano, ¿ok? Dice, le respondieron, 31, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche que les anunciaron la palabra, ¿sí? ¿Qué dice? En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. El bautismo aplazatorio que hacen estas sectas no es bíblico. Por eso es que se inventaron esa oración de recibir a Cristo en el corazón. Y ya ven, tuvieron que hasta alterar la Biblia, la Reina 1960 en adelante, para poder justificar su doctrina. Por otro lado, dice aquí el pastor, que hay que hacer, que hay que recibir a Cristo con cántico nuevo, o sea que eso es haciendo una oración. No, el cántico nuevo no es una oración, el cántico nuevo es un canto, por eso se llama cántico de canción, no de oración. A ver. Bueno, entonces, ¿qué más dice aquí? Ah, no, que el que salva es Cristo, no el bautismo. Bueno, el que estableció el bautismo es Jesucristo, ¿ok? Ahora, en ese sentido podemos ver citas como, por ejemplo, Marcos 16:16, que es una que les gusta a ellos leer mucho. Vamos a mirar si el bautismo salva o no salva, o en la oración de Bill Bright. Dice, el que crea y sea bautizado, se salvará. Ojo, el que crea y sea bautizado, se salvará. Y el que no crea, se condenará. Pues obviamente porque no se va a bautizar. Gálatas 3:27, ¿qué nos dice? Gálatas 3:27 dice así. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo.
O sea que para ser revestido de Cristo, no hay que hacer una oración para recibir a Cristo en el corazón. Dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. O sea, para revestirse de Cristo no es la oración, es el bautismo. Pácata. Ahora vamos a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así: Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, dice Pedro, que se recibe por medio del bautismo en Hechos 2:38. Acá nos lo confirma Tito. Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia, por medio de que nos salvó, del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Ahora vamos a la siguiente cita, Primera de Pedro 3:21. A ver si la que salva es la oración de fe de Bill Bright o el bautismo. Dice así: a este corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección en Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetir, el pastor dice que invocar a Dios o a Jesucristo para ser salvo es hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón, que eso significa invocar, y que hay que invocar y no repetir. Vamos a volverlo a ver con la Biblia, que es Biblia, no cháchara. Hechos 22, capítulo 16. A ver si ahí se hace la oración de recibir a Cristo en el corazón, o qué es lo que hace. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Dónde se invocaba su nombre? En el bautismo. En el bautismo. Entonces ya vimos, el bautismo era de familias. El bautismo era inmediato. ¿Ok? Por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo, para que sean salvos él y toda su casa, como le dijo al carcelero, ¿sí? Ahora, por medio del bautismo es que se invoca al Señor, no haciendo la oración de Bill Bright, de la confesión de fe positiva, que es la que hacen estos movimientos. Y volvemos a repetir, ya retomando un poco más calmadamente, ya les mostré cómo a partir de la Reina Valera 1960 cambiaron una palabra que era prolijo, ¿sí?, por vanas repeticiones, por dos palabras. O sea, manipularon totalmente la Biblia y él le hablaba las vanas repeticiones, pero prolijo es hablar, charlar mucho, porque Jesucristo precisamente en Mateo 6, versículo 7, dice, bueno, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería serán escuchados. No seáis como ellos. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Versículo 8, ¿por qué? Y aquí sabemos por qué originalmente está la palabra prolijos o extensos en las oraciones en vez de vanas repeticiones. Aquí vamos a saber el por qué. Versículo 8. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos fariseos? Hablaban y oraban horas y les encantaba ponerse de pie en las plazas para que la gente los viera, y oraban media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Les dije, no seáis como los gentiles, ¿sí?, que se figuran que por su palabrería serán escuchados, dice el versículo 7. No seáis como ellos, porque vuestro Padre ya lo sabe todo. O sea, no hay necesidad de hacerle largas oraciones. No se refería a las vanas repeticiones. Y para refutarlo, las vanas repeticiones, pues vamos a ir otra vez a lo que habíamos visto
En Mateo 26 a Jesucristo, ¿sí? Versículos 39 al 44, dice lo siguiente. Y adelantándose Adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces a donde los discípulos y les encuentra dormidos y dice a Pedro: con que no habéis podido velar ni una hora conmigo, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Y los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Además, ya que él habla de Mateo 6:7 sobre las vanas repeticiones, se le olvida que el mismo Jesucristo nos enseña a repetir una oración. Dice así, a ver, permítanme, dice así, versículo 9. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El mismo Señor nos enseñó a rezar, y esa oración o ese rezo está incluido en el rosario. Bueno, agradezco mucho la participación del pastor César Villalobos en este sencillo debate, que espero que haya sido edificación para cada uno de ustedes. Le voy a dar el minuto a nuestro amigo pastor para que se despida. Adelante, pastor César Villalobos. Bueno, ¿se me escucha? Sí, adelante. Pues mucho gusto fue compartir contigo, Rodrigo. Yo soy de las personas que dicen lo que dice la Biblia. Y cuando hablo de mentira, o sea, no piensas que es un ataque, simple y sencillamente es una verdad. Entonces, yo me despido con todos ustedes. Tienen el video, allá lo pueden checarlo, chequenlo todos. Abraham Navarro, no tengo cámara y mi celular no está muy bueno, el micrófono, así que mil disculpas. No quiero que te enamores de mí. Bueno, entonces, chequenlo, por favor. Allá está cómo usted va a tener poder, ¿cómo se dice? Confesar que Jesús es su Señor. Y si usted no lo ha podido confesar, puede ser que la doctrina, pues ya está, hay algo torcida. Bueno, independientemente, no solo estoy hablando de la católica, estoy hablando de todo donde no se predica. Como gracias y muy amable, y el día que quieras, también otra vez, Rodrigo, si es que quieres, ¿no? Pues qué tal si no quieres. Pero de todos modos, gracias. Dios le bendiga a todos. Espero que sea de bendición esto. Vuelvan a escucharlo. Yo pienso que fue de mucho avance para todos y más para los que no saben. Pues Dios le bendiga a todos. Muchas gracias, César. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Como les dije, si les gustó este debate, compártanlo, denle like. Recuerden que compartiendo este video, ustedes también están evangelizando para que muchos más conozcan la verdad bíblica, qué es realmente bíblico y qué es doctrina de hombres. Y bueno, entonces, muchos saludos a Salvador González, a José Adorno, a José Esqueda, a Edson, a Claudia, a Julio Marín, a Haroldo Jiménez, a Geógrafo Gustavo, a Iván Vargas, a Demafijas, a Sec Karma, a Edson Ali de los Santos Zelaya, Víctor González, Salvador González, Claudia L., Tori Torres, Abraham Navarro, bueno, no sé quién más se me queda.
Por aquí han habido varios. Raúl Fermontiel, Sergio Pimentel, Mercedes Taveras, Dios te bendiga, hermanita, muy pilosa tú. Julio Marín, Santiago Aldana, Eliazar Salinas, Rigo Sebastián, José Adorno, bueno, no sé quién más, Josué Roque, bueno, y todos los que están aquí, que se me han pasado, pues, porque son muchas personas. Gabriel Muñoz, Rodrigo Sebastián, Sebastián Villegas, Javier Morales, Dios te bendiga, brother. Arturo Gómez, Kier, Salvador González, bueno, Rosa Isela, Elisa Silva, Víctor González, Miguelito Cano, bueno, ya estos los nombré. Bueno, Gabriel Muñoz. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que compartiendo este video, Salvador González también están evangelizando. Saludos Álvaro Sierra y Julio Marín. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse a este canal. Feliz noche, que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.